Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Conociendo el Catecismo, porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, aquí estamos. Permítenos estar aquí en cuerpo, en mente y en alma. No solo físicamente, sino estar aquí ante tu presencia con toda mi historia, con todo el mal que he hecho, pero también con todo el bien, con todas mis malas intenciones, pero también con todas aquellas mis buenas intenciones, en lo que he errado y en lo que he acertado. Y transparente a ti, Señor, te pongo en tus manos todo aquello que pese en contra mi balanza, para que me limpies y me purifiques y me hagas digno de ti. Te ruego que envíes tu Espíritu Santo para que a medida que vaya profundizando los mandamientos me dé dando cuenta cada vez más en qué fallo, Señor. Porque si no reconozco en las cosas que fallo, ¿cómo podré cambiarlas? Por eso te pido, Señor, guíanos e ilumínanos y que todo sea conforme a tu voluntad. En el nombre del Padre, et Filii, et Spiritus Santo. Amén. Ay, mis hermanos, vamos a continuar con el numeral 2060. El don de los mandamientos de la ley forma parte de la alianza sellada por Dios con los suyos. Según el libro del Éxodo, la revelación de las 10 palabras es concedida entre la proposición de la alianza y la ratificación. Después que el pueblo se comprometió a hacer todo lo que el Señor había dicho y a obedecerlo, el decálogo no es transmitido sino tras el recuerdo de la alianza. El Señor nuestro Dios estableció con nosotros una alianza en Horeb. Deuteronomio 5:2. Numeral 2061. Los mandamientos reciben su plena significación en el interior de la alianza. Según la Escritura, el obrar moral del hombre adquiere todo su sentido en y por la alianza. La primera de las 10 palabras recuerda el amor primero de Dios hacia su pueblo. Como había habido en castigo del pecado, pasó del paraíso de la libertad a la servidumbre de este mundo. Por eso la primera frase del decálogo, primera palabra de los mandamientos de Dios, se refiere a la libertad. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Éxodos 22, Deuteronomios 5:6. O sea que Jesucristo en este caso Dios Padre, Yahvé, nos recuerda que darnos los mandamientos no es para esclavizarnos. Todo lo contrario, es para darnos la libertad. Nos saca de los egiptos que nos tienen aprisionados, esclavizados. Los vicios, la droga, el alcohol, el abuso, la infidelidad, el robo, la deshonestidad, cualquier cosa que nos aprisione. Los mandamientos nos mantienen alejados o libres de estas cosas. Numeral 2062. Los mandamientos propiamente dichos vienen en segundo lugar. Expresan las implicaciones de la pertenencia a Dios, instituida por la alianza. La existencia moral es respuesta a la iniciativa amorosa del Señor. Es reconocimiento, homenaje a Dios y culto de acción de gracias. Es cooperación con el designio que Dios se propone en la historia. Numeral 2063. La alianza y el decálogo entre Dios y el hombre están también confirmados por el hecho de que todas las obligaciones se enuncian en primera persona. Yo soy el Señor. Y están dirigidas a otro sujeto, tú.
En todos los mandamientos de Dios hay un pronombre personal en singular que designa al el destinatario. Al mismo tiempo que a todo el pueblo, Dios da a conocer su voluntad a cada uno en particular. Por eso dice, Dios te llamó por tu nombre. A cada uno, a pesar de que los mandamientos nos aplican a todos, Él nos habla singularmente a cada uno. El Señor prescribió el amor a Dios y enseñó la justicia para con el prójimo, a fin de que el hombre no fuese injusto ni indigno de Dios así. Por el decálogo, Dios preparaba al hombre para ser amigo y tener un solo corazón con su prójimo. Las palabras del decálogo persisten también entre nosotros cristianos. Lejos de ser abolidas, han recibido amplificación y desarrollo por el hecho de la venida del Señor en la carne. ¿Cómo desarrollo? Jesucristo se dice que no matarás. Pues yo les digo, el que se encoleriza contra uno de sus hermanos ya es reo de muerte. Se dice que no cometerás adulterio, pero en verdad les digo que el que vea a una mujer y la vea impuramente ya adulteró con ella en su corazón. O sea que antes era el acto, ahora ya no es el acto, y ahora es incluso que lo pensemos en el corazón, que lo dejamos entrar a nuestro ser. Ya por eso se amplía la ley. Más lejos que eliminarla, es más bien la amplía. La ley no se elimina. El decálogo en la tradición de la iglesia, numeral 2064. Fiel a la escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús, la tradición de la iglesia ha reconocido en el decálogo una importancia y una significación primordiales. Numeral 2065. Desde San Agustín, los 10 mandamientos ocupan un lugar preponderante en la catequesis de los futuros bautizados y de los fieles. En el siglo XV se tomó la costumbre de expresar los preceptos del decálogo en fórmulas rimadas, fáciles de memorizar y positivas. Estas fórmulas están todavía en uso hoy. Los catecismos de la Iglesia han expuesto con frecuencia la moral cristiana siguiendo el orden de los 10 mandamientos. Numeral 2066. La división y numeración de los mandamientos ha variado en el curso de la historia. El presente catecismo sigue la división de los mandamientos establecida por San Agustín y que ha llegado a ser tradicional en la Iglesia Católica. Es también la de las confesiones luteranas. Los padres griegos hicieron una división alguno distinta que se usa en las iglesias ortodoxas y las comunidades reformadas. Numeral 2067. Bueno, aquí lo que nos está diciendo es de que nosotros seguimos los 10 mandamientos según la tradición de San Agustín de Hipona, incluyendo los luteranos, pero ya los griegos y las iglesias ortodoxas e incluso las comunidades reformadas usan otro orden. Numeral 2067. Los 10 mandamientos enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Los 3 primeros se refieren más al amor de Dios y los otros 7 más al amor del prójimo. Como la caridad comprende 2 preceptos de los que, según dice el Señor, pende la ley y los profetas. Así los 10 preceptos se dividen en 2 tablas. 3 están escritos en una tabla y 7 en la otra. Numeral 2068. El Concilio de Trento enseña que los 10 mandamientos obligan a los cristianos y que el hombre justificado está también obligado a observarlos. Y el Concilio Vaticano II afirma que los obispos, como sucesores de los apóstoles, reciben del Señor la misión de enseñar a todos los pueblos y de predicar el Evangelio a todo el mundo para que todos los hombres, por la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos, consigan la salvación. Miren que no es como dicen los hermanos no católicos. Nosotros no predicamos eso. Ellos dicen que solo por la fe nos salvaremos. La Iglesia Católica no enseña eso. La Iglesia Católica enseña que es por la fe, por el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos los que nos van a conseguir la salvación. No nos van a ganar la salvación, conseguir. ¿Por qué conseguir? Porque ya está ahí, la salvación ya está. Solo basta tomarla nosotros. Dios ya nos la dio, Jesucristo ya nos la dio en la cruz. Pero no es
Vean que aquí también no es, perdóname, pero esa frase yo la detesto mucho. Dios buscará la manera de salvarte. No, Dios ya la encontró. Y es por la fe, por el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos. No hay otra. Si no cumplimos los mandamientos de Dios, yo sé que a mucho católico el día de hoy, por algún motivo, no le gusta que hablemos de la ley. Inmediatamente piensan que es fariseísmo. No, es doctrina católica. Hablar de la ley es doctrina católica. Y si somos católicos necesitaremos conocerla. La unidad del Decálogo, numeral 2069. El Decálogo forma un todo indisociable. Cada una de las 10 palabras remite a cada una de las demás y al conjunto. Se condicionan recíprocamente. Las dos tablas se iluminan mutuamente. Forman una unidad orgánica. Transgredir un mandamiento es quebrantar todos los otros. Miren nomás para que vean que no es que, ay, es que eres bueno en esto y fallaste en el otro. Ay, no te preocupes, Dios buscará. No, fallar en un mandamiento es fallar en todos. No se puede honrar a otro sin bendecir a Dios, su Creador. No se podría adorar a Dios sin amar a todos los hombres, que son sus criaturas. El Decálogo unifica la vida teologal y la vida social del hombre. O sea que es un contexto, es un complemento, perdón. No podemos, esa frase que pone mucha gente que dicen, no puedes adorar a Dios y tratar a los demás como basura. En realidad, una persona que de verdad adora a Dios no va a tratar a los demás como basura. Entonces, una adoración de una persona que trata como basura a los demás no es una adoración verdadera, es hueca. Porque no es que tratas bien a las personas y después puedes adorar a Dios. No, porque así lo presenta el mundo hoy. No, es primero adoras a Dios y después haces el resto. Pero todo empieza por Dios, no al revés. Mucha gente piensa que para poder ser un buen cristiano tienes que ser primero bueno con las personas y no es así. Primero es lo primero, Dios, después los demás, pero es un complemento. Tenemos que hacer lo otro para que esto valga también. Sí, no sé si me explico, pero espero que sí. O sea, primero es Dios y después lo demás. El Decálogo y la ley natural, numeral 2070. Los 10 mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Ponen de relieve los deberes esenciales y, por tanto, indirectamente, los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. El Decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. Desde el comienzo, Dios había puesto en el corazón de los hombres los preceptos de la ley natural. Primeramente se contentó con recordárselos. Esto fue el Decálogo, el cual, si alguien no lo guarda, no tendrá la salvación, y no le exigió más. Miren nomás, desde el comienzo Dios había puesto en el corazón de los hombres los preceptos de la ley natural. Primeramente se contentó con recordárselos. Esto fue el Decálogo, el cual, si alguien no lo guarda, no tendrá la salvación. Y no les exigió más. Miren nomás, pensemos en esta parte. Que la gente dice, es que la ley no salva, la doctrina no salva. Pues si no la guardas, no tendrás la salvación. Nomás para que vean. Ahora, es lógico, no salva. Lo que salvó fue Jesucristo en la cruz. Pero seguir los mandamientos de la ley, como dice más arriba, obtienen la salvación, consiguen la salvación, nos consiguen la salvación, pero no la da porque la que Cristo no la dio. Pero entendamos que hay una diferencia muy pequeña. Entonces, pequeña y grande a la vez, ¿no? Espero si me puede explicar, porque tampoco quiero dejar una confusión aquí. Definitivamente la ley no tiene poder para salvarnos, pero sí tiene poder para conseguirnos la salvación. Numeral 2071. Aunque accesibles a la sola razón, los preceptos del Decálogo han sido revelados para alcanzar un conocimiento completo y cierto de las exigencias de la ley natural. La humanidad pecadora necesita esta revelación.
En el estado de pecado, una explicación plena de los mandamientos del Decálogo resultó necesaria a causa del oscurecimiento de la luz de la razón y de la desviación de la voluntad. Y miren cuántas personas dicen que no debemos de decirles a la gente que la ley, que por qué no la ley, que mejor hablemosles del amor. Sí, el amor es bueno, obviamente, Dios es amor, pero tienen que conocer también la ley. Conocemos los mandamientos de la ley de Dios por la revelación divina que nos es propuesta en la iglesia y por la voz de la conciencia moral. Palabra de la iglesia. Te damos gracias, Señor. Pues bien, mis hermanos, con esto terminamos esta parte. Primero Dios, continuaremos mañana. Bendiciones.